Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos esperando todavía que terminen de incorporarse algún asistente y aunque no vamos a tardar mucho en empezar, vamos a empezar tranquilamente para dar tiempo a los rezagados que puedan llegar. Vamos a empezar con las presentaciones. Yo soy Emilio del SAZ, pertenezco a la división de Inercoacústica, soy el director de la oficina de Madrid y aquí está mi compañero Eduardo Molinero, ¿Qué tal? que es el responsable de desarrollo de negocio de suministro, especialmente de EcoBarrier, y que los dos vamos a darnos una pequeña charla de más o menos de unas 2 horas aproximadamente, en el que va a estar estructurada en una breve presentación, que ya la estamos haciendo. Luego vamos a dar una pincelada de conceptos de acústica para irnos directamente al apartado de soluciones. Y una vez que acabemos el apartado de soluciones, pues para terminar ya ampliando la información sobre el nuevo producto EcoBarrier que queremos presentaros, la pantalla acústica reutilizable. Y al finalizar todo este paquete, pues abriremos un turno de preguntas y ruegos que podéis ir haciendo a través del chat de la plataforma que tenéis dentro del menú, que podéis visualizar y ahí podéis ir escribiendo las preguntas que os surjan y al final de la sesión las responderemos todas. ¿De acuerdo? Así que, pues sin más, vamos a ir empezando tranquilamente, sin prisas, pero vamos a ir empezando porque, bueno, entendemos de que no podemos perder mucho tiempo, que es un poco apretado y que queremos dar mucho contenido y si no, luego va a ser difícil comenzar. ¿De acuerdo? Pues empezamos, como hemos comentado antes, haciendo una pequeña presentación sobre lo que somos y lo que hacemos. ¿De acuerdo? Muchos de vosotros ya nos conocéis. Aquí tenéis nuestros datos como personas de contacto para cualquier duda que necesitéis relacionado con el webinar o con alguna otra necesidad que os surja después. Como sabéis, nuestra empresa es una empresa que lleva más de 30 años diseñando y fabricando, instalando soluciones acústicas. Tenemos acreditación ENAC para hacer mediciones, informes, todo tipo de mediciones in situ y también para hacer trabajos de gabinete como simulaciones acústicas de todo tipo. También hacemos la ingeniería, por supuesto tenemos la solvencia de pertenecer al grupo Inerco, a la cual, como sabéis, es una empresa que tiene tiene 10 sedes internacionales y que tiene más de 600 empleados, que facturan más de 70 millones de euros al año. Inerco Acústica además tiene fábrica propia, tiene un taller propio y dentro de la plantilla contamos con expertos de más de 30 años de experiencia. Y tenemos una variedad de productos, intentamos tener cualquier necesidad de productos que haga falta para resolver un problema de ruido. Dentro de nuestros alcances, el primero que habría que mencionar sin duda alguna es la parte de consultoría acústica, puesto que muchas veces es el primer recurso que utilizamos para poder definir y valorar el problema, ¿no? Ya sea mediante una campaña de ensayos o ya sea mediante un modelo predictivo, porque todavía no está hecha la instalación. Desde consultoría acústica se da servicio a todas las demandas relacionadas con mediciones de ruido, ensayos, auditorías, monitorizaciones, pruebas de garantía, permitting, mapas de ruido, mapas estratégicos, etcétera. Toda la parte de planes de acción, de estudios acústicos, de mediciones, de simulaciones y de estudios en general, en todos los ámbitos. ¿De acuerdo? Luego, desde el área de soluciones acústicas, pues hacemos tanto la ingeniería como la fabricación, el suministro, el montaje y luego finalmente la certificación acústica, en el cual se va a demostrar que se han conseguido los alcances que se quieren garantizar, ¿no? Lógicamente, no tiene por qué ir en todo el paquete la necesidad. Muchas veces muchos clientes tienen la necesidad solamente de hacer la fabricación del suministro y se hace un suministro con una asesoría acústica o con una asistencia técnica,
o solamente el cliente puede pedir la ingeniería de detalle, que también se puede realizar un alcance parcial. No tiene por qué siempre la solución ir al EPC, pero una de las cosas que nos destacan es que damos el servicio completo, es decir, atendemos al cliente desde el inicio hasta el final, desde la detección del problema hasta la consecución del objetivo. Y eso es importante y es una de las cosas que más valoran nuestros clientes, ¿no? Pero eso no significa que el cliente no pueda parcializar el alcance. Y bueno, hasta aquí una breve presentación de lo que es Inerco. Como ya sabéis, Inerco también pertenece a un grupo que tiene otros muchos más servicios, pero principalmente este webinar está centrado en el ámbito de la acústica. Por tanto, vamos a empezar ya con la parte de conceptos de acústica. Lo primero que hay que explicar en los conceptos de acústica es la escala de niveles de ruido, ¿no? Es importante que tengáis claro qué somos capaces de recibir en cuanto a nivel de ruido y qué significa para las consecuencias sobre la salud los niveles de ruido, ¿no? Como sabéis, 0 decibelios marca el nivel de umbral mínimo que una persona joven es capaz de escuchar, que es capaz de oír. Por debajo de 0 decibelios no significa que no exista el sonido, sino que nosotros no somos capaces de percibirlo. Pues, lógicamente hay otros animales que sí son capaces de percibirlos. Físicamente el sonido existe, pero nosotros no somos capaces de percibirlo. De ahí, pues los niveles de ruido que percibimos diariamente, los más bajos están relacionados con nuestras zonas de descanso, los que hay en nuestro dormitorio, en nuestra habitación, corresponden a niveles de ruido en torno a 20-30 decibelios, con los que hay en un estudio de grabación o en un estudio donde se quiere grabar un sonido determinado, son niveles de ruido muy bajos, que aquí representamos en azul, como un color con un nivel de ruido muy bajo. Y ya por encima de estos niveles de ruido tenemos la actividad normal diaria que recibimos en nuestro ámbito laboral y personal, ¿no? Es decir, por ejemplo, 40 decibelios es el nivel de ruido que hay en una biblioteca, en una sala de estar. Es el nivel de ruido que se genera cuando susurras. De ahí podríamos pasar ya a 50, 60, 70 decibelios, que es el ámbito del rango de la voz humana, desde el nivel de ruido que pueda haber en una calle tranquila o alguien que está hablando de forma moderada, pues emite un nivel de ruido en torno a 50 decibelios. 60 ya serían conversaciones sosegadas, conversaciones que hay en un comercio o en un restaurante, niveles de ruido típicos. Y ya 70 decibelios correspondería a conversaciones en voz alta, en voz elevada. 70 decibelios también es el ruido típico de tráfico, un tráfico tranquilo, no un tráfico denso, o el que hay en una oficina con gente hablando, ¿no? Es el típico nivel de ruido y hasta aquí, hasta 70 decibelios, podríamos decir que son niveles de ruido que no afectan a la salud. Por encima de 70, o más bien por encima de 80, ya empezamos a tener alguna consecuencia sobre la salud. Entre 80 y 90 empezamos ya a tener a que el efecto acumulativo del nivel de ruido de la exposición nos puede empezar a generar ya alguna consecuencia sobre el cuerpo, por ejemplo, pues trastornos digestivos o circulatorios. A partir de 90, claramente hay un efecto sobre la salud muy perjudicial en el que se te aumenta la presión arterial, se te aumenta el ritmo cardíaco, el sistema nervioso, hay trastornos en la memoria, hay merma de facultades intelectuales. Por encima de 80, 90, 100 decibelios empezamos a tener ya inhibición de órganos, trastornos en la digestión, podemos tener alteración del ritmo cardíaco y ya por encima de estos niveles de ruido, pues que corresponden a despegues de avión, martillos neumáticos. Todos habéis oído un martillo neumático en la calle, ¿verdad? O el nivel de ruido que hay en muchos locales de discoteca, pues exposiciones muy largas a estos niveles de ruido pues pueden producir consecuencias, incluso problemas psicológicos y problemas en la conducta, ¿no? Por tanto, a nivel de ruido, el ruido es un factor muy importante a considerar dentro de la actividad industrial y profesional y por eso estamos aquí precisamente, porque nosotros nos dedicamos a ayudaros
a conseguir que esos niveles de ruido se estén dentro de la normativa o dentro de lo que el cliente desee. Bien, ¿y cómo nos llega el ruido? Pues bueno, el ruido nos llega con esta imagen muy carismática que he encontrado, que llevo compartiendo. Pues el ruido nos llega a nuestras casas, que es el ejemplo más típico que cualquier persona puede entender. Pues aquí se puede apreciar que hay dos vías de transmisión principales. Una de ellas es la aérea, es decir, la que se propaga a través del aire, atraviesa un paramento y nos llega a nosotros, ¿de acuerdo? La aérea también es un televisor. El televisor, el sonido que emite atraviesa el forjado y llega también hasta nosotros. Pero hay otro tipo de ruido, que es el ruido estructural, que también nos llega, ¿de acuerdo? Y que es el que viaja a través de la estructura del edificio. Por ejemplo, pues en nuestras viviendas podemos oír el ruido de la actividad de las infraestructuras, ya sea metro o autobuses o otro tipo de ruido estructural, como el ruido del tráfico que pueda llegar a una carretera que esté conectada estructuralmente a nuestro edificio, o a través del ruido de las instalaciones que generan vibraciones y que esas vibraciones nos llegan a nosotros también en forma de ruido, o incluso el ruido de las propias instalaciones de nuestra comunidad, ¿no? El ascensor, las tuberías, etcétera. Todo esto trasladado al ámbito profesional, pues es exactamente lo mismo. En nuestro puesto de trabajo, pues nos llega una aportación de ruido aéreo directamente a través del aire, nos llega a nuestro puesto de trabajo, pero también a nuestro puesto de trabajo nos llega el ruido generado por la estructura y por los equipos y las instalaciones que a través de la estructura metálica o a través de los paramentos, estructuralmente, mecánicamente, nos generan ruido también en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Y esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Otro concepto de acústica muy importante, es que hay que saber diferenciar entre aislamiento y absorción acústica. Hay muchísimos clientes que no saben esta diferencia y que creo que sería muy bueno de esta pequeña formación es que subieseis la diferencia entre uno y otro. Los materiales aislantes son los materiales pues, pesados, densos, que oponen resistencia al paso del sonido, ¿no? Pues pensemos en un muro de hormigón, en un muro de ladrillo, en un forjado, en una puerta, en una ventana. Todos son materiales que son densos, que son pesados, que son rígidos y que son los que nos evitan que el ruido pase de un sitio por otro. Por tanto, los materiales aislantes lo que se van a caracterizar es que transmiten poco sonido, ¿de acuerdo? Transmiten poco sonido. En cambio, reflejan casi todo. Casi todo el sonido lo va a reflejar. En cambio, los materiales absorbentes, que son materiales completamente diferentes y antagonistas a los aislantes, ya no son materiales sólidos, son materiales porosos, ya no son materiales pesados, son materiales ligeros, de poca densidad, y que hace que pase el sonido con mucha mayor facilidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los materiales absorbentes lo que tienen es que refleja poco el sonido. Realmente, idealmente, no queremos que refleje nada. Si es un material puramente absorbente, vamos a conseguir una reflexión de cero. Va a absorber todo, va a absorber 1 y va a reflejar 0. Pero en cambio transmiten casi todo el sonido. Como veis, son completamente antagonistas. Por ese motivo, lo que hacemos es combinar ambos. Combinamos los materiales aislantes con los materiales absorbentes. La combinación de ambos los que nos va a dar una prestación óptima y en función de cada uno se le da más importancia al aislamiento y se le da más aislamiento que absorción o al revés, se le da más absorción que aislamiento en función del uso que va a tener. ¿De acuerdo? Bien. Otro concepto muy importante que tenéis que tener claro es las condiciones de campo. Esto se aplica mucho, por ejemplo, en las especificaciones técnicas que se dan en las máquinas cuando dan niveles de ruido y dicen que son condiciones de campo libre. ¿Qué significa condiciones de campo libre? Pues significa que no hay reflexiones. El foco de ruido o el equipo o la maquinaria pues está en un sitio en el que no va a haber ningún tipo de reflexión ni por arriba ni por los lados, solamente la reflexión del suelo. ¿De acuerdo? No va a haber ningún edificio cerca, no va a haber una pared, no va a haber un techo. Son condiciones de campo libre. Por el contrario, el otro extremo del campo es el campo reverberante, pues el que nos encontramos típico
nos encontramos en una iglesia, en un templo, o incluso el que nos encontramos en nuestro cuarto de baño, ¿no? Que precisamente por eso, nuestra voz suena un poco más elevada en el cuarto de baño, porque es un recinto muy reverberante. Entonces, en este tipo de recintos, los focos de ruido aumentan su nivel de ruido porque además del sonido directo que emiten, se le asume la componente reflejada, la que es recibida aparte de los rebotes de las superficies de las paredes y del techo. Se suma al sonido directo y eso nos produce un aumento de nivel de ruido. Y en medio tenemos, entre el campo libre y el campo reverberante, tenemos lo que llamamos el campo controlado, es decir, muchas salas requieren de un campo controlado, un campo específico en el que o bien viene por requisitos sobre la calidad de escucha, o bien porque sea un restaurante o un sitio donde la inteligibilidad que necesitemos sea la adecuada, pues necesitamos que esté entre el campo libre y el campo reverberante, un punto intermedio entre ambos en el que nos va a facilitar pues la grabación o la inteligibilidad. Seguro que muchos de vosotros habéis estado en muchas estaciones de tren o de metro o de aeropuerto en el que la megafonía cuando se oye no se entiende nada. Pues esto es debido a un exceso de reverberación. Por lo tanto, las condiciones de campo y en concreto la reverberación es un factor muy importante en el control del ruido y en la calidad del recinto. ¿De acuerdo? Ya sabéis, las preguntas que os vayan surgiendo, por favor, las vais incorporando dentro del chat y nosotros las vamos a responder después. Avanzamos un poquito más. Ahora quiero hablaros de los sectores en los que principalmente nuestros clientes demandan nuestra ayuda. Pues uno de los principales es el sector del oil and gas, ¿no? donde tenemos niveles de ruido debido a la producción industrial pues muy altos. El sector químico y petroquímico también son los principales sectores. El de la minería, que tiene mucho impacto ambiental. La electricidad y gas, tanto la generación como la distribución, como estaciones como subestaciones eléctricas o plantas de generación de energía. En el papelero, que desde la pandemia aumenta mucho su sector y que pues la industria del papel, del cartón, pues tiene un impacto también sobre el medio ambiente y sobre el ruido de los trabajadores también muy importante. El agroalimentario, sin duda alguna. España es una de las principales potencias agroalimentarias y en el sector agroalimentario tenemos mucha demanda también de soluciones de ruido. Siderúrgico, evidentemente, porque todos los golpes de metales generan muchísimo ruido y son plantas con un nivel de ruido muy elevado. Igualmente en el cementero, relacionado con la construcción también, son plantas con bastante actividad y con bastante nivel de ruido. Dentro del sector industrial caberíamos destacar que hay dos ámbitos muy diferentes, como bien sabéis, que es el ruido expuesto al trabajador y el ruido expuesto al medio ambiente. Todas las industrias tienen su persona relacionada con la prevención de riesgos laborales y otra persona relacionada con la contaminación acústica o con la contaminación medioambiental, ¿no? Son dos ramas que son importantes y que son muy diferentes, puesto que las soluciones acústicas en muchos casos son muy diferentes también y por supuesto la normativa a aplicar es muy bien distinta. Dentro del sector de la edificación o de la construcción, los principales sectores que nos demandan servicios son la enseñanza, puesto que en las aulas hace falta una calidad acústica adecuada para que cuando se dé la docencia se entienda bien y también para que no se contamine entre distintas salas. Sin duda alguna los supermercados, donde aquí tenemos multitud de instalaciones, sobre todo máquinas en cubierta que pueden ser susceptibles de que molesten a vecinos próximos y también equipos industriales dentro del supermercado que pueden afectar también por vibraciones o por ruido aéreo a vecinos próximos. Los centros de transformación, que están situados siempre debajo de viviendas o próximos a viviendas y que el propio sistema de transformación genera un tono puro, como bien sabéis, de transformación de energía, 50-60 Hz, que muchas veces contamina el ambiente exterior o incluso puede llegar a molestar a la vivienda que hay arriba, ¿no?
Por supuesto, los transportes. Sabemos que los aviones generan ruido, sabemos que las carreteras, los ferrocarriles generan ruido y que pueden causar impactos sonoros sobre el medio ambiente o sobre zonas próximas, ¿no? que hayan en viviendas. Los hospitales. ¿Y por qué los hospitales? Porque los hospitales tienen una gran carga de instalaciones y esas instalaciones que dan servicio al hospital, pues lógicamente no pueden molestar no solamente al ambiente exterior, sino que no pueden molestar a los pacientes. Y más cuando eres un paciente, ¿no? Los hospitales tienen una densidad de instalaciones muy elevada, muchas máquinas se sitúan en cubierta próximas a habitaciones y esas instalaciones pues, pueden producir niveles de ruido indeseados dentro de las habitaciones, despacho, oficina, etcétera, ¿no? Por supuesto, hoteles. ¿Quién no ha estado en un hotel en el que oye el ruido de la máquina o que oye el vecino de al lado, ¿no? El huésped al lado del hotel que se levanta, que habla, que pone la televisión y que nos impide dormir? Por lo tanto, los hoteles también nos demandan mucho la ayuda para reducir el ruido y el aislamiento acústico, mejorar la calidad acústica. Por supuesto, el sector del HVAC, el sector de la climatización y ventilación, es un sector muy importante que demanda de soluciones acústicas también. Y, por supuesto, el cliente final, las oficinas, los edificios que tienen oficinas y que muchas veces entre ellas se contaminan, producen niveles indeseados entre unas y otras, o incluso dentro del propio espacio, pues hay, debido a que varias personas hablan a la vez, pues se genera un efecto no deseado de interferencia de conversaciones entre unos y otros, ¿no? A esto se le puede sumar también el ruido derivado de las máquinas de cubierta, que pueden molestar también a oficinas inferiores de bajo cubierta. Y luego, pues si las propias oficinas tienen salas de reuniones o tienen despachos en el que se quieran cierta privacidad, pues es muy habitual que no haya aislamiento bueno entre despachos o que la sala de reuniones pues se oiga todo alrededor, ¿no? Con lo cual son sectores también que nos demandan muchísimos servicios de aislamiento a condición acústica. Y ya para acabar, el sector audiovisual, que para nosotros también es un sector importante, en el que pues, los clientes que tienen platos de televisión y que quieren hacer una producción audiovisual, que requieren condiciones de aislamiento y de condiciones de acústico muy concretas, pues también nos llaman mucho. Las salas de Foley, donde se hacen los efectos sonoros de las películas, que requieren de unas condiciones acústicas muy específicas. Los estudios de grabación, ya sea de grabación de música o de grabación de voz o de grabación de todo tipo, pues requiere unas condiciones acústicas muy concretas, muchas veces vienen normalizadas y otras veces requieren de aislamientos por encima de los normalizados porque las condiciones de contorno que tienen son muy agresivas, ¿no? Y hace falta aislamientos acústicos muy elevados. Por ejemplo, os pongo el caso de Netflix, que Netflix está escasamente los platos de Netflix está escasamente a 40 metros de las líneas del AVE, ¿no? Donde pasa el AVE y a la vez pues tienen que estar grabando producciones de series. El sector de conciertos, sin duda alguna, ya sea porque se haga en una sala interior y esa sala interior requiera de unas condiciones acústicas interiores buenas, o bien porque esa sala interior de concierto arriba haya viviendas o esté rodeado de una actividad en la que no se pueda molestar. Pero también los conciertos se dan al aire libre, también son susceptibles de que molesten a viviendas que estén alrededor, puesto que las condiciones de conciertos al aire libre requieren de amplificaciones muy bestias. Se generan niveles de presión elevadísimos que llegan a varios kilómetros de distancia y pueden molestar a viviendas que estén muy lejos. Sin duda alguna, las salas de ensayo, donde los grupos de música van a ensayar sus canciones y nuevamente pues requieren de un aislamiento acústico de separación entre ellos para que no se molesten unos con otros y también de unas condiciones acústicas interiores que hagan que el sonido suene bien. Por supuesto, emisoras de radio. Todos nos gusta y hemos oído la calidad acústica de un locutor de radio y esto pues es gracias no solamente al micrófono, sino también a las condiciones de aislamiento y de acústico de la sala donde se está emitiendo.
Salas de cine, aunque es un sector que ha caído un poquito después de la pandemia, pues evidentemente las salas de cine requieren también de unas condiciones de aislamiento para que no oigas la película de al lado y de calidad acústica interior para que el sistema de sonorización se oiga correctamente y tú puedas apreciar bien todos los efectos sonoros de la película. Requiere unas condiciones acústicas determinadas. Y por supuesto los teatros, ¿no? Quien no ha ido a un teatro donde no hay butacas, que sabemos que ahí la calidad es mala y no oyes bien la obra que se está representando, ¿no? O sea, son espacios donde las condiciones acústicas son extremadamente importantes y siempre se nos tienen en cuenta, ¿no? Bueno, pero ¿cómo elegimos la mejor solución acústica? ¿Cómo se hace? Bueno, pues siempre intentamos primero actuar sobre el foco de ruido, sobre la fuente de ruido, sobre el emisor. Siempre y cuando consigamos actuar sobre el emisor, la inversión económica va a ser más barata. Cuanto más cerca del foco, menos eurodecibelio o menos euro calidad acústica me va a costar. ¿De acuerdo? Si hemos actuado sobre el emisor ya y aún así seguimos teniendo un problema o no hemos podido hacer nada sobre el emisor, pues lo segundo es actuar sobre el medio, sobre la transmisión, sobre el medio de transmisión. Colocando algo que evite que el sonido llegue al receptor. Pues colocando una sectorización, colocando una pantalla, mejorando el aislamiento acústico de la pared o del paramento entre el emisor y el receptor, actuando sobre el medio. Luego veremos a ver las soluciones que tenemos. Y si ya no hay más remedio, pues actuar sobre el punto afectado, directamente actuar sobre el receptor. Si no conseguimos reducir el nivel de ruido del foco, no conseguimos cortarlo en la transmisión, pues al final no nos queda más remedio que actuar sobre el receptor, o bien sobre la zona o el punto del receptor, o bien, si es un puesto de trabajo, sobre la zona en la que esté el puesto de trabajo, o incluso realizando un tratamiento acústico sobre la sala donde la sala receptora, ¿no? donde se quiera que tenga unas condiciones acústicas determinadas. Y también, sin olvidar, la actuación sobre el recinto, sobre la acústica interior del recinto para conseguir unas determinadas condiciones de campo del recinto. Bueno, y en cada caso que hemos descrito antes, ¿qué tipo de soluciones vamos a tener? Pues actuando sobre el equipo ruidoso, sobre el foco de ruido, vamos a poder aplicar amortiguamiento, sistemas antivibratorios, vamos a poder hacer un encapsulamiento del foco o un cerramiento, ¿de acuerdo? También podemos colocar pantallas acústicas y colocar silenciadores si el foco está relacionado con la entrada o salida de aire, ¿vale? Este es el paquete típico de soluciones acústicas sobre el equipo de ruidos. Ahora bien, si ya hemos actuado sobre esto y no conseguimos reducir todo lo que queremos, ¿qué más se puede hacer? Pues actuar sobre la transmisión, sobre el medio de transmisión, o bien sobre el edificio, o bien sobre el propio medio, ¿no? Como colocando pues absorción acústica o pantallas acústicas que hagan que el sonido entre el emisor y el receptor haya algo que haga que lo atenúe. Si el edificio que contiene el foco ruidoso no está bien insonorizado, pues haremos una mejora del aislamiento acústico del propio edificio a través de la mejora de suelos flotantes, paramentos verticales, horizontales y sobre paredes, sobre forjados, etcétera, ¿no? También teniendo muy en cuenta la actuación sobre los huecos, porque muchas veces nos centramos mucho en mejorar los elementos acústicos de las puertas, de las ventanas, de las paredes y de los techos, pero luego pues hay agujeros por el que pasan instalaciones que no se cierran y eso evidentemente es un error. Por tanto, hay que andarse con ojo con eso y siempre también tener en cuenta mucho la actuación sobre los huecos. Y como decía antes, si todo esto no es suficiente o no se puede, por limitaciones que haya, pues ya nos vamos al receptor directamente. Y vamos a intentar que sobre el receptor, pues colocando pantallas acústicas, cabinas o haciendo una propia sala insonorizada o colocando absorción acústica, consigamos en el receptor reducir ese nivel de ruido que estamos buscando. No hay que olvidar también que es importante, si hay un problema de acústica interior, pues tratar la acústica interior de la sala mediante absorción acústica, mediante difusión o alterando la geometría de la sala. ¿De acuerdo? Este sería el paquete
de soluciones habituales, aunque no están todas, muy habituales conceptualmente, que se suelen dar en los casos, en los sectores que he escrito antes. Bien. Vamos a empezar a hablar uno por uno y poner ejemplos de la vida real para que los visualicéis, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del primero, que es el control de las vibraciones, ¿vale? Sobre el foco emisor. Las vibraciones sobre el foco emisor consisten en colocar sistemas elásticos o antivibratorios que hagan que la vibración que se genera debido a la instalación al equipo no se transmita a la estructura de edificio, o bien mediante soportes elásticos directamente en las uniones del equipo a la estructura, o bien de la estructura al forjado, ¿vale? O la ejecución de soleras flotantes independientes, donde a la vez encima vamos a colocar el equipo que genera vibración. O la actividad que genera vibración, porque también en el mundo de la edificación y de la construcción, los tablaos flamencos, las escuelas de danza generan, o los gimnasios también generan vibraciones que se transmiten y molestan a vecinos, ¿no? Por lo tanto, la ejecución de suelos flotantes es la solución para ese tipo de problemas. Para los problemas en los que las salidas de aire o las entradas de aire suelen generar niveles de ruido elevados, se utilizan los silenciadores acústicos, que son dispositivos que siguen permitiendo la entrada y salida del aire, pero realizan una cierta atenuación acústica. Esa atenuación acústica puede ser pequeña o grande, pero depende un poco de las condiciones de la entrada y salida del aire, va a estar un poco limitado. Dentro de los silenciadores existen de dos tipos. Existen los silenciadores disipativos y los silenciadores reactivos. Normalmente los silenciadores disipativos son los que se utilizan en HVAC, es decir, para el control del frío, el calor y la ventilación, que son los más habituales. Son silenciadores de tipo rectangular o de tipo circular, y que normalmente atenúan a frecuencias medias y altas, no a frecuencias bajas, solamente a frecuencias medias y altas. Los silenciadores reactivos son silenciadores de gran tamaño, de gran peso, que se utilizan en el ámbito industrial y que suelen ser silenciadores que trabajan a caudales, presiones, temperaturas y condiciones muy elevadas, ¿de acuerdo? Son silenciadores que pesan mucho, que tienen mucho peso, y que se utilizan principalmente, por ejemplo, para motores térmicos, es decir, para un grupo electrógeno, para descargas atmosféricas de venteo, se utilizan también para chimeneas, es decir, para aplicaciones principalmente industriales. Como en este webinar no vamos a profundizar dentro de cada producto, sino que damos unas pinceladas de las soluciones. Si queréis más información, luego pues podemos aparte pues profundizar en cada producto un poquito más, ¿de acuerdo? Los silenciadores en el ámbito de HVAC para ventilación o para clima o para frío y calor, pues suelen ser de dos tipos, rectangulares y circulares. Como podéis ver, los rectangulares básicamente lo que tienen es una serie de celdillas. Entre las celdillas se genera un hueco y en ese hueco es por el que pasa el aire. Se hace como un túnel, ¿de acuerdo? Y en ese túnel es donde se produce la atenuación acústica del ruido, ya sea la sección rectangular o sea la sección circular. Dentro de los silenciadores circulares, pues los puede haber con núcleo y sin núcleo. Lógicamente con núcleo va a atenuar un poquito más y el principio es el mismo. Es hacer pasar al aire climatizado o el aire de ventilación a través de un túnel que es absorbente, ya sea un túnel de sección rectangular o un túnel de sección circular. En eso consisten los silenciadores disipativos, ¿de acuerdo? Transforman energía acústica en energía calorífica a través de ese túnel. Como comentaba antes, otra solución muy típica es el encapsulamiento o el cerramiento acústico del equipo, ¿vale? Ese encapsulamiento normalmente es a medida, no hay ninguno igual y se hace a medida en función de las necesidades del equipo, ¿no? Este equipo va a tener unas necesidades de caudal de aire, por lo tanto vamos a necesitar colocar unos silenciadores acústicos de entrada y salida de aire, ¿de acuerdo? Que permitan la ventilación y el aporte del aire que el equipo va a necesitar.
Este es el caso, por ejemplo, de un encapsulamiento acústico de un grupo electrógeno. En este caso especial, el grupo tiene un silenciador reactivo, como el que hemos comentado antes, de escape, y un silenciador disipativo de entrada de aire. En el caso que el equipo necesite simplemente un encapsulamiento que no trabaje y una ventilación, pues se le dota de una entrada de aire y una salida. Este encapsulamiento normalmente se compone de un panel acústico, unas puertas de entrada y salida, ¿de acuerdo? Que podéis ver aquí, unas puertas de entrada y salida, zonas de registro en el caso que hagan falta para poder, a través de un polipasto o a través de un equipo, una maquinaria, poder sacar el equipo en el caso que haga falta por mantenimiento. Y luego pues también se le puede dotar de registros, visores para poder visualizar el proceso del equipo que está encapsulado, zonas desmontables, puertas peatonales para acceder al interior. Bueno, pues cualquier necesidad que tenga el equipo, lógicamente lo que intentamos siempre es que al hacer el encapsulamiento o el cerramiento al equipo, el equipo no pierda prestaciones, ¿no? Prestaciones tanto de productividad como de mantenimiento. Aquí tenéis un ejemplo de un encapsulamiento de un ventilador en una planta industrial. Podéis ver nuevamente el silenciador de entrada aquí, el silenciador de salida y la puerta de entrada y el panel que conforma el encapsulamiento. Bien, otra solución muy típica son las puertas acústicas con y sin rejillas. Aquí tenéis las rejillas acústicas, que es otra solución muy habitual. Esas rejillas acústicas atenúan menos que los silenciadores, puesto que la longitud que tiene es mucho menor. También se pueden construir puertas para el acceso a la planta con entrada de aire que permita la entrada del aire, ¿no? A través de rejillas acústicas. Estas rejillas acústicas también son muy habituales en las puertas en centros de transformación. Los centros de transformación son los principales focos de ruido dentro del sector de la edificación y la construcción. Están ubicados normalmente bajo vivienda o en un módulo que está a pie de calle. Por lo tanto, tienen que cumplir criterios de niveles de ruido ambiental hacia el exterior y niveles de ruido hacia el interior del uso de las viviendas que están colindantes, ¿no? Esos centros de transformación necesitan de una ventilación para poder ventilar el aire interior del centro y por lo tanto si se coloca una rejilla normal pues el ruido va a salir por aquí y por aquí y por todos los agujeros que hagas para poder ventilar. Por ese motivo cuando se quiere que el centro de transformación quede insonorizado pues se le dota de unas rejillas acústicas y de una puerta de acceso que a veces esa puerta de acceso puede ser ciega como en este caso, ¿de acuerdo? O también puede tener incorporadas rejillas acústicas en la propia puerta. En el caso de que el aporte, la ventilación que tenga las entradas en fachada no sean suficientes y haya que incorporar el área de la puerta también como parte de la ventilación de la sala. Muy bien, pues otro tipo de soluciones también que se dan son las cabinas acústicas. Aquí ya no metemos dentro al foco de ruido, si lo que estamos metiendo dentro es al receptor, ¿de acuerdo? Como os decía al principio, es cuando ya hemos agotado el camino de actuar sobre el emisor, sobre el medio de transmisión y directamente vamos a actuar sobre el receptor. El receptor, la que es la persona o que es una sala, donde queremos que el nivel de ruido tenga sea bajo, sea mucho más bajo que el que hay fuera. En industria es muy habitual hacer cabinas de control, cabinas donde el puesto de trabajo está dentro de la propia cabina y el operario o el trabajador está dentro con un nivel de ruido mucho más bajo que el que está fuera, pero a la vez a través de sus zonas de visores acústicos está viendo el proceso producción de la planta y solamente sale de la cabina para poder hacer algún control puntual o poder ir a dar alguna instrucción o poder visualizar algo que tenga que ir a la planta, ¿no? Lógicamente a estas cabinas se le pueden dotar de aire acondicionado, zonas de mantenimiento, zonas de puestos de trabajo, mesas, se le puede dotar de puertas de acceso de entrada y salida, en fin, cualquier necesidad que haya dentro de la cabina
tomas de corriente, tomas de iluminación, Ethernet, es decir, cualquier necesidad que haya se le puede incluir dentro de la propia cabina. Aquí tenéis otra cabina dentro de una planta en la que, a diferencia de las demás, no es un puesto de trabajo, sino que es una cabina donde se hace un control del ruido que hace el equipo y por tanto hace falta que el nivel de ruido que haya dentro de la cabina sea mucho más bajo. Este tipo de cabinas siempre se hacen con un panel acústico, las puertas, y tanto peatonales como de entrada y salida de lo que queremos trabajar dentro de la cabina, ¿no? A veces también los techos se hacen registrables, de aquí esa estructura metálica que se ve aquí, para a través del polipasto sacar y meter elementos pesados. Y aquí tenéis una cabina, por ejemplo, de un vagón. Es una cabina acústica donde dentro se mete al vagón y dentro de la cabina se hacen tareas de mantenimiento que generan ruido. Y esas tareas de mantenimiento que generan ruido, pues no contamina al resto de la planta, que tiene un nivel de ruido más bajo, y para que no ese nivel de ruido, esa actividad que se genera aquí, pues no produzca superaciones de nivel de ruido en el resto de los trabajadores. Continuando con las cámaras de ensayo de antes que comentaba, también realizamos para la industria, a veces nos piden hacer cámaras de ensayo, que son cámaras donde dentro se ensayan productos que desarrollan los clientes, donde quieren saber cuál es su nivel de ruido o el nivel de potencia acústica que tienen. ¿De acuerdo? También dentro del sector de la aeronáutica y dentro del sector del automóvil es muy típico tener estos dos tipos de cámaras. Esta cámara es una cámara anecoica, donde no hay reflexiones ni del suelo, ni del techo, ni de las paredes. Y estas cuñas se encargan de evitar que haya reflexiones. Y dentro lo que se hace es colocar el foco de ruido, que puede ser, por ejemplo, imaginaros un equipo de aire, o puede ser una bocina, puede ser un transformador, puede ser cualquier equipo que genere un ruido determinado y el fabricante quiera medirlo para caracterizar su ficha técnica y aportarle el nivel de potencia o el nivel de presión que da el equipo. Entonces, ahí se hacen con este tipo de cámaras. Otra solución muy típica son las pantallas acústicas. Las pantallas acústicas, todos sabemos lo que son. Las propiedades que tienen es que están delimitadas, es decir, que no son infinitas, terminan en una altura determinada, terminan en una anchura determinada y precisamente por ese factor tienen una capacidad de reducción del ruido limitada. Limitada porque al final el ruido bordea la pantalla, ¿de acuerdo? Y consigue llegar al receptor bordeando los límites de la pantalla a través de la onda reflejada en el borde y llega al receptor bordeando toda la pantalla. En función de la posición de la pantalla, que cuanto más cerca del foco de ruido esté, más efectiva siempre va a ser. Aquí tienes un ejemplo, por ejemplo, para proteger una vivienda, pues si yo coloco aquí la pantalla, voy a tener un beneficio de una altura de 2 metros, pero a medida que voy alejándola del receptor, la altura va a tener que ser mayor para conseguir lo mismo. Por tanto, digamos que el efecto de la pantalla puede ir desde 0 hasta una cantidad determinada en función de la posición que esté del emisor y del receptor y de la altura que tenga. ¿De acuerdo? Las pantallas acústicas fijas, que luego mi compañero hablará de las que no son fijas, que son reutilizables, requieren siempre de una cimentación y una estructura metálica. ¿De acuerdo? Una cimentación que puede ser sencilla o puede ser compleja, basada en un funcho o en pilotajes, y que luego va a tener también una estructura principal o secundaria en el cual el panel acústico va a tener que soportarse para cumplir la normativa de resistencia al viento. Esas pantallas acústicas se pueden ubicar a nivel de suelo, como aquí tenemos aplicaciones industriales, ¿de acuerdo? Esa pantalla lo que intenta evitar es el ruido hacia el exterior de la planta y cumplir con los valores de contaminación en el exterior. Aquí también tenemos una pantalla acústica en un aéreo, ¿de acuerdo? O también se pueden colocar pantallas acústicas elevadas, como en este caso, una pantalla acústica elevada en una instalación y otra pantalla acústica muy elevada, como es aquí, en este rascador de estas cintas de transporte. Esta pantalla acústica que se construyó aquí.
También se pueden colocar pantallas acústicas encima de los equipos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, una torre, por ejemplo, en el que se ha colocado una pantalla acústica parcial en la zona de los ventiladores superiores para evitar que el ruido salga al exterior, o en este caso, teniendo aquí límite de propiedad, y como aquí había un incumplimiento, se ha construido una pantalla acústica para evitar el ruido de la torre de refrigeración que llegue y supere el límite máximo. Las pantallas acústicas también se pueden colocar en el límite de la propiedad, como es este caso de aquí, ¿de acuerdo? Una pantalla acústica justo en el límite de la propiedad para conseguir que la actividad de la planta no llegue a las viviendas que están justo a la otra cara. Y un ejemplo también muy habitual son las pantallas acústicas en las subestaciones eléctricas o las estaciones eléctricas. Aquí tenemos el caso más grande que hemos hecho, que es una pantalla acústica de 12 metros de altura en una subestación eléctrica que contaminaba a zonas de vivienda próxima, y que esta pantalla acústica, como veis, tiene una altura bastante considerable y una longitud bastante considerable también, que comprende varios trazos, ¿no? Repetir que este tipo de pantallas requieren de un cálculo estructural, requieren de un proyecto estructural importante y requieren de tanto del cumplimiento del eurocódigo como el código técnico de edificación, también del país, ¿no? En función de que sea en España o que sea en otra parte del mundo, pues los requisitos que pueden haber relacionados con requisitos sísmicos o requisitos de cargas de viento o requisitos de otro tipo, pues pueden ser superiores o inferiores a los que pueda haber en otro país, ¿verdad? Por lo tanto, eso es una cosa que considerar de forma importante. También las pantallas acústicas fijas se pueden utilizar en el interior de las plantas para sectorizar, ¿vale? Para sectorizar puestos de trabajo. Pueden ser fijas, que vayan ancladas al suelo, ¿de acuerdo? O también pueden ser móviles, que se puedan, mediante ruedas, se puedan mover y poder reorganizar esa sectorización en función de la actividad o del proceso que haya en ese momento. Más adelante mi compañero Eduardo hablará de las pantallas acústicas removibles, ¿no? También es muy habitual en la industria agroalimentaria la actuación sobre tratamientos en líneas, haciendo encapsulamientos en las líneas de transporte, ¿de acuerdo? En este caso tenemos cientos o miles de botellas chocando una contra otra, generan niveles de ruido muy altos. También es muy habitual los tratamientos acústicos en los conductos, cuando las velocidades de aire son muy elevadas, generan turbulencias en los conductos. El fluido que se transporta va a mucha presión, tiene mucha temperatura, genera turbulencias, y esas turbulencias generan que la parte del conducto radie también, ¿de acuerdo? Y que la propia tubería o el propio conducto sea un foco de ruido. Entonces, pues en esos casos se hacen tratamientos también sobre el propio conducto. Y ya para acabar, cuando el exceso de reverberación del espacio es muy elevado y se requiere condiciones de campo controlados, ¿de acuerdo? O bien porque el propio espacio, el propio recinto sea una nave industrial donde todas las terminaciones sean reflectantes, sean paredes de hormigón, sean techos de chapa, y haga que el ruido reverberante se sume al ruido directo y sea uno de los principales enemigos del control del ruido, pues bajo esas circunstancias se hacen revestimientos absorbentes para evitar que la reflexión de las paredes o del techo se sumen a la energía directa que nos llega directamente del foco y nos aumenta el nivel de ruido. Entonces, en nuestro caso se realizan tratamientos absorbentes en paredes, como podéis ver aquí. Esos paños de aquí que se pueden apreciar son revestimientos en paredes. O también se hacen revestimientos en techo o la colocación de baffles acústicos suspendidos en forma vertical o en forma horizontal para que la parte reverberante, el sonido que está todo el rato rebotando entre el techo, suelo o pared, techo, suelo, etcétera, pues esa parte reverberante la reduzcamos, reduciendo el ruido general en toda la planta. ¿De acuerdo? Lógicamente, en espacios donde la acústica interior sea muy controlada, como por ejemplo puede ser salas en el sector visual para doblar o para mezclar o para grabar,
se requieren de una acústica interior muy concreta, definidas por procedimientos y por curvas, y que en esos casos hay que tener en cuenta los revestimientos acústicos para que la acústica interior sea buena. Todos hemos estado en teatros y todos nos ha gustado ver la orquesta que se oiga bien, o hemos estado en un auditorio y hemos conocido los problemas que puede tener el auditorio de escucha, ¿no? La parte de acústica interior es sumamente importante en este tipo de salas, ya sean salas para grabar, para mezclar o para reproducir. También la acústica geométrica es importante y es importante en ese tipo de salas que tenga una geometría muy concreta para facilitar que el sonido llegue de forma correcta y para generar un campo difuso dentro de la sala. Ya para acabar, y estoy finalizando, dentro de la web de acústica tenéis la parte de producto, donde dentro de la parte de producto pues podéis ver toda la gama de materiales que tenemos para dar solución para los casos en los que hemos dado solución descritos anteriormente. Tenemos, aquí podéis ver paneles, silenciadores, rejillas, cabinas, puertas, visores, absorbentes y antivibratorios. Es decir, en principio, cualquier cosa que sea necesaria para resolver un problema de ruido. Por supuesto, no he querido entrar en profundidad en esto, para eso ya directamente vosotros podéis bucear dentro de nuestra web y el catálogo de productos, y el objetivo de este webinar es más orientar al concepto de la acústica y la tipología de soluciones que hay para los distintos sectores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues yo doy concluido mi ponencia y vamos ahora a hablar de otro producto que la va a desarrollar mi compañero Eduardo Molinero. Como os decía antes, a Edu ya le tenemos por aquí. Como decía antes, todas las preguntas, ya veo que estáis incorporando alguna pregunta, todas las preguntas que hagáis al final serán respondidas, ¿de acuerdo? Así que sin más, doy paso a mi compañero Eduardo. Eduardo, cuando quieras. Muchas gracias, Emilio. Muy bien. Muy buenas tardes, lo primero. Vamos a ver. Voy a compartir la pantalla con vosotros. Ya lo estáis viendo. Muy bien, pues nada, muy buenas tardes. Lo primero, decir, EcoBarrier, este producto que queremos presentaros, que queremos que se conozca, cuál es su razón de ser. Para empezar, lo que he querido es tenerlo aquí, a mi espalda, como podéis ver. Este es el producto real. Lo he colocado en un minuto, que también da a entender la facilidad con la cual se monta, que es lo que venimos hablando durante este webinar. Pero en cuanto a la razón de ser, de por qué EcoBarrier, ¿no? Os voy a mencionar una serie de situaciones que seguro que cada uno de nosotros las hemos vivido o nos resultan súper familiares. Estamos circulando por la calle y de repente hay una acera que está metiendo una tubería o está metiendo un cableado y está en obras esta acera, y el ruido pues que hay que hacer inevitablemente es ensordecedor. Es decir, no me puedo ni mover. Estoy deseando cruzar la calle rápidamente, y si mañana puedo escoger ir por otra, pues oye, mejor que mejor. Elijo un recorrido alternativo en este caso, ¿no? Otro caso puede ser que de repente en mi casa, lo que delante de mi terraza antes era un solar, ahora pues resulta que, como es lógico, tienen que construir una serie de viviendas, y ya al ver empezar las obras he hecho a temblar, porque ya sé que lo que me espera son unos 24 meses de obras con ruido, con suciedad, por lo que viene siendo una obra, ¿no? Otro caso que está muy relacionado con el primer punto es que ya no soy el peatón que está circulando por una calle dentro de una gran ciudad que puede estar en obras, sino que soy el propietario de un bar, de una cafetería o de un comercio
cuya calle pues, está en obras porque hay que hacer ciertas actuaciones. Entonces, ¿cómo afecta esto a mi negocio? O yo como peatón, que bien que me atendía este camarero, pero resulta que ahora mismo es imposible tomarse ahí un café, por lo tanto tengo que cambiar de bar, ¿no? Otro caso, ya por último, súper habitual, son los conciertos, festivales al aire libre, que pueden ser un gran evento, pueden ser las fiestas de mi pueblo, pueden ser las de mi barrio, que también están fiestas, y sabemos que cuando se dan estas situaciones, pues es lo que hay. Ya tenemos asumido que quien está cerquita pues va a sufrir este tipo de contaminación acústica, ¿no? Este tipo de situaciones las entendemos como habituales o como necesarias, porque no nos entra en la cabeza no realizarlas o que no existan, ¿no? Por todos los beneficios que al final nos conllevan. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿se está haciendo lo necesario? O sea, ¿se está haciendo el 100% de lo que se puede hacer, básicamente, más que necesario, de lo que realmente se puede hacer? ¿Habría alguna forma de mitigar o de reducir estas consecuencias? Pues ahí es cuando nace la barrera acústica, que en este caso, a diferencia de las anteriores que mi compañero Emilio nos ha comentado, no es fija, sino que es portátil y reutilizable. Estos dos términos, el de portátil y reutilizable, es lo que voy a andar repitiendo constantemente porque son realmente la razón de ser de este producto. Aparte de esto, aparte de que nuestro panel, este que tengo aquí, a mi espalda, nos ayude a mitigar el efecto, a su vez está lanzando un mensaje muy importante. Está lanzando un mensaje de que nos estamos preocupando por la salud acústica del peatón, del vecino, ciudadano, etcétera. Es decir, quien lo vea va a pensar, y esto nos ha ocurrido en el 100% de los casos. De acuerdo, no lo elimina al 100%, lo sigo escuchando, o sea, pero no es igual que antes y se están preocupando también, ¿no? Entonces, esto siempre es un plus que da el producto. ¿Por qué tiene sentido? Antes mi compañero ha explicado que cuando se coloca una pantalla acústica que sea fija, de carácter indefinido, hay que realizar una cimentación y hay que hacer una estructura metálica. ¿Qué ocurre? Que no tendría sentido tener que realizar una obra con los ruidos que ello va a conllevar para protegernos del ruido que va a efectuar otra obra temporal. Ese es el motivo por el cual no se colocan ese tipo de soluciones en actuaciones que no sean temporales, sino que sean de carácter indefinido, que sean permanentes, ¿no? Y por un lado, continuamos. Vale. Y aquí entramos en ¿qué es Ecobarrier? Ecobarrier, como podéis ver, lo que tengo aquí a mi espalda, es un panel acústico. Las medidas son aproximadamente 2 metros de alto por 1,33 de ancho, aproximadamente contando con la zona de solape, y está compuesto por una capa de PVC, os lo enseño, súper resistente. Esta capa de PVC tiene una resistencia brutal. En su interior hay un material, un absorbente, que va a ejercer las funciones que comentaba antes Emilio, de absorción de ruido, y por la cara posterior lo que tiene es una capa que es transpirable e impermeable, que favorece la absorción de este ruido. Y otro punto importante, así se me ve mejor, son los ojales perimetrales que tiene el panel. Siempre van 2 a 2, van en parejas. El motivo de esto es facilitar su solape y anclaje. Si ponemos una brida o para utilizar los accesorios que tenemos de montaje. Los accesorios de montaje que los tenemos aquí, en la presentación, son este gancho metálico
que se coloca en la parte superior y sirve para cuando realizamos la típica instalación en una valla de obra, en una valla típica de obra. Entonces, por ese motivo, los ojales que tiene la pantalla en la parte superior van 2 a 2 abajo, pero hay uno, está solitario en la parte superior, que es el que se destina a colocar este gancho. Luego, por otro lado, tenemos este otro accesorio, gancho elástico, que lo que hacemos es que al estar 2 a 2 se introduce por uno de los ojales y se abre para que luego al tirar y engancharlo a la valla, el cual está colocado en este caso particular, se quede sujeto y evitamos que nuestro panel se pueda levantar. Continuamos. Las características que tiene en nuestro panel acústico, lo que hemos hablado, tiene un rendimiento acústico excepcional, es portátil, repito de nuevo, es portátil, es reutilizable, la duración estimada del fabricante está entre 2 a 5 años, dependiendo del grado de hostilidad de uso, no va a ser igual en una zona que sea tranquila, que simplemente esté expuesto al sol o a la lluvia, o en una obra con muchísimo desprendimiento, que reciba muchos golpes o que reciba muchos impactos de fragmentos y demás, pero ahí está el rango de duración. También es un producto muy flexible, súper flexible, y por lo tanto se adapta a cualquier obra, a cualquier esquina, a cualquier recoveco. No hay ningún problema en esto, se adapta a todo. Es impermeable, por supuesto, 100% resistente a los rayos del sol, y un punto muy a favor es su peso. Cada panel, en este caso, son 5,5 kilos, lo que facilita que se pueda manejar por una sola persona. No se necesita un equipo o una cuadrilla para poder hacer la instalación. De hecho, en los casos en los que hemos tenido, lo han instalado operarios que no conocían para nada este producto y no han tenido ningún tipo de problema. Siempre hemos estado pendientes a la hora de que realizaran esta instalación y comentar un par de indicaciones, como cómo colocar el gancho, solaparlo, el lazo elástico, ha sido más que suficiente y no se ha necesitado absolutamente nada más, ¿vale? Por nuestra parte. Aquí tenemos las gráficas de los ensayos de reducción de ruido y absorción. Y como veis y sabéis, dependiendo de la frecuencia, pues estos valores serán unos y serán otros. En cuanto al aislamiento, pues tomamos un valor medio de 16 decibelios y la absorción de 0,25. Antes Emilio ha hablado también de la posición en la que se coloca la barrera pantalla acústica. En este caso es exactamente igual. Dependiendo de dónde se coloque, el efecto que vamos a conseguir, pues, como comentaba Emilio, puede ser desde ninguno hasta un efecto bastante considerable. Os voy a enseñar un vídeo muy sencillo en el cual se explica lo que os he comentado de la instalación del producto. Os lo pongo. Aquí aparece un operario que, de una manera súper sencilla, utilizando los ganchos de los que estamos hablando, instala la barrera. La va colocando él solo. No necesita que nadie le eche una mano, por lo tanto, se facilita mucho. Los solapes se van realizando, como veis, al engancharse, y estos son los lazos elásticos. Tenemos la posibilidad de poner una barrera extra por detrás y poder duplicar el espesor en algunos puntos. ¿Esto nos va a ayudar? Sí, pero no vamos a lograr unos valores infinitos. Como comentaba desde Emilio, el ruido, el sonido en general,
bordea la barrera, pasa por encima, por los laterales, por lo tanto no es infinito, aunque sí ayudaremos a mejorar el rendimiento. El siguiente vídeo que os quiero enseñar, para que veáis, es la limpieza. Seguro que os lo habéis preguntado, es decir, pues si está en un ambiente súper hostil, en una obra sabemos que no existe nada limpio, entonces, ¿cómo se puede limpiar? ¿Cómo procedemos, ¿no? Pues, como podéis ver, así de sencillo. Hidrolimpiadora. Limpiadora, como si fuera una Karcher o similar, en los casos más complicados. Si no hay algo complicado, si no es el polvillo típico, pues con un cepillo y un soplador, un compresor, sería suficiente. Pero si le damos con hidrolimpiadora, sin duda se va a quedar estupendamente. Lo que comentaba antes de la flexibilidad, del producto. Queda aquí, vamos a ver. Queda aquí patente. Este producto que tengo yo a mi espalda se enrolla así de esta manera, se puede hacer un rollo y no hay ningún riesgo de que se rompa, se cuartee, se me pueda estropear y luego al abrirlo de nuevo no recupere su forma y se coge y se puede transportar por una persona sin ningún problema. Evidentemente, cuando esto se va a transportar en el interior de una obra o en un camión o lo que sea, pues se paletiza y se fleja como si se tratase de cualquier tipo de material de construcción o de material auxiliar. No hay ningún tipo de dificultad. Muy sencillo todo. En cuanto a qué sectores está destinado el producto en esta pantalla acústica, realmente está destinada al sector que queramos. Es decir, es que no hay una limitación. Aquí la limitación es la imaginación, ¿no? Pero si hemos de poder enfocaros un poquito en los ámbitos en los que pensamos que es más apropiado, pues estamos hablando el industrial, la construcción, edificación, entretenimiento, siempre que necesitemos una solución que sea temporal, algo que dices, lo necesito hoy en este punto y la semana que viene o mañana mismo lo necesito en aquel punto. O sea, esto es lo ideal. Los paneles se colocan sobre una estructura sencilla, por lo tanto, lo único que sí que es cierto que hay que tener precaución son con las cargas de viento. Y eso, por supuesto, la estructura hay que tener en cuenta el efecto vela que puede hacer cualquier tipo de pantalla. Pero quitando esto, es algo de montaje y desmontaje súper rápido. Todos los montajes de los eventos, de las obras a las cuales les hemos enviado ya, los han realizado prácticamente en el día. Es decir, no han tenido ningún tipo de dificultad. Algunos ejemplos que podéis ver aquí. En este primero, pues, pueden ser desde superestructuras, así decirlo, de andamio principalmente, o similar, en las cuales se van colocando, se van anclando con sus ganchos, con unas bridas de construcción. La facilidad que tiene este producto es total, de que se adapte a cualquier tipo de estructura sencilla. Aquí abajo lo que tenemos es una zona en la que se realizan actividades súper ruidosas, industriales, y se ha de aislar. Se ven varias alturas, además, se puede ver, que no es algo de una sola altura, se han colocado 4 o 5, por lo que se aprecia. Y este último caso a mí me gusta mucho, y me gusta mucho siempre poderlo explicar, porque no solamente el panel se puede anclar a una estructura en varias alturas, como estos casos, sino que se puede anclar entre sí en vertical, en horizontal, de cualquier manera.
Y en este ejemplo que tenemos aquí, los únicos paneles que están anclados a ese bastidor metálico son los paneles superiores. Los que tenemos a continuación siempre van colgando unos de otros. La resistencia que tiene este panel es espectacular, por lo tanto no hay ningún tipo de problema ni de riesgo en que se rompa, se rasgue y demás. Y creamos la cortina que estáis viendo y que en este caso la están manejando con esta grúa. El uso que se puede hacer, pues una máquina que está pilotando y dices, es que ahora los pilotes los tengo aquí y delante justo a 10 metros tengo viviendas, entonces esto es una locura, pero es que dentro de 24 horas estoy pilotando en la otra punta, entonces ¿qué hago? No puedo montar una superestructura cimentando para el ruido aquí, desmontarla, derribarla básicamente, hacer todavía mayor cantidad de ruido para luego ir a la otra punta a volver a montarla, evidentemente. Pues esto es tan sencillo como con la grúa, la pongo aquí, muevo la grúa y la pongo allá. Se acabó. Entonces ahí radica la ventaja principal de este producto en este tipo de aplicaciones. Esta primera foto que hay arriba a la izquierda es la que representa lo que os he comentado antes en estos ejemplos de la razón de ser de Ecobarrier, ¿no? Nuestro producto. Aquí se ve cómo las personas están paseando tranquilamente, incluso da la impresión de que están charlando, y al lado tienen una obra en la cual está colocado Ecobarrier, pero todavía más llamativo para mí es que hay gente tomándose un café o su tosta de por las mañanas, lo que sea. Y ese bar, ese negocio, esa calle que tiene toda la pinta de ser súper comercial, de alguna manera ha limitado los inconvenientes. Sí que lo escucharán, eso seguro, pero seguro que nada tiene que ver a si no estuvieran. Abajo tenemos obras de ferrocarril y a la derecha, pues, otra superestructura, en este caso también es con andamio y muchísimas alturas. Como veis, la facilidad de instalación y de manipulación lo permiten. Os voy a contar los últimos casos de éxito que hemos tenido. Aquí, como veis, esto estamos viendo la estación intermodal de La Coruña, en la cual en este instante nuestras pantallas están colocadas. Entonces, si pasáis por allí, las vais a ver. A raíz del ruido que van a hacer necesariamente para poder instalar, para poder realizar la obra de remodelación que están haciendo ahí con Adif en la estación y la nueva construcción de la de autobuses, la estación de autobuses, que se la están integrando en el mismo sitio, pues podemos contactar con ellos, colaborar y como veis, pues estamos allí presentes, muy contentos y el cliente también, así que como ejemplo, digamos, de una nueva solución, no en el mercado, no en Europa, pero sí en España, pues estamos súper orgullosos de haber podido colaborar en esta obra. Esta siguiente es también La Coruña, estamos hablando también de la planta de Repsol. Repsol tenía que acometer, que quizás siga en ello ahora mismo, unas operaciones de mantenimiento, pero muy próximo al límite suyo, pues hay una serie de viviendas a las cuales de antemano sabía que les iba a perjudicar. Al ser una obra totalmente necesaria, pues dice, pues hay que poner remedio, pero un remedio que sea temporal. Es decir, hoy estamos haciendo estas operaciones, pero es que mañana o dentro de un año, pues las haremos en otro lado de la parcela y necesitaremos también ese tipo de solución. Entonces, las instalaron y la verdad es que el resultado ha sido fantástico. La reducción espectacular, por lo tanto, pues pueden continuar con sus trabajos sin mayor problema. Esto es Portugal. Aquí a Portugal enviamos para colaborar
la construcción de la línea circular, alrededor de 250 pantallas, una cosa así. No fueron todas de golpe, fueron primero unas poquitas, luego otras pocas, así hasta llegar a las 256 para ser exactos, creo recordar. Y la verdad es que esto sucedió debido al éxito, porque al final, claro, es un producto nuevo que no se conoce, que no se sabe hasta qué punto será beneficioso y tal, entonces hay que ir un poquito con pies de plomo, ¿no? Lo hicieron así de esta manera, 25 unidades, 30 unidades, las que fueran, y cuando fueron comprobando el resultado le estaba dando, pues fueron ampliando hasta llegar a las 250. Por lo tanto, otro caso de éxito. Vamos a ver. Vale. Aquí también, en este ámbito que hemos hablado antes de los conciertos, de los eventos aire libre, este tipo de situaciones que como comentaba, que nos son súper familiares de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, del festival de música de este fin de semana o de este verano, que hay 100.000. Yo no sabía que había tantos festivales y me imaginaba que unos pocos, pero no me imaginaba que 100.000. O sea, impresionante la cantidad de eventos que hay de este tipo. Y comenzamos enviándolos a Valencia, en este caso, a los conciertos que se realizaron en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, y colocaron nuestra pantalla acústica detrás de los equipos de sonido. Entonces, al final quedaron súper contentos y ya, pues, seguir evolucionando. Al final se dieron cuenta que quizá hubiese un poquito mejor si las hubiesen colocado de esta otra forma y demás, pero al final es lo típico de que cuando haces algo la primera vez, pues es aprendizaje más que otra cosa, pero aún así súper contentos. El que veis a la derecha es un escenario en el cual en esa dirección querían proteger a un hotel que se encontraba a 150 metros, una cosa así, y sabían que por ese flanco se les iba a ir muchísimo, entonces lo colocaron y efectivamente sin problema. En este segundo caso, como veis, la pantalla está sujeta exclusivamente en la parte superior y los paneles que están debajo están anclados a los que están encima sujetos. Por lo tanto, ahí crearon la cortina. No tuvieron que montar ninguna estructura ni en un caso ni en otro. En el primer caso está todo anclado a la estructura del escenario y en el segundo igualmente a la del escenario. Por lo tanto, pues, como os imagináis, no hubo ningún tipo de gasto extra por montaje, yo qué sé. O sea, fue lo que es el montaje de las pantallas y se acabó. Os quiero enseñar unos casos de éxito, pero no presentes, sino futuros. Os enseño. Esto que veis aquí es el proyecto público, que está publicado por la Comunidad de Madrid, de la ampliación futura de la línea 11 de Metro de Madrid. Aquí, como veis, en el proyecto ya mencionan las pantallas acústicas y aparece incluso la fotografía de Ecobarrier. Por lo tanto, mejor imposible. Ya no es decir, como todos los proyectos, hay problemas acústicos y hay que realizar una serie de actuaciones o hay unas recomendaciones. Es que hasta este momento, yo creo que es ahora, cuando está empezando en España a cambiar este chip, las acciones que requirieran de colocar una pantalla acústica fija no podían exigirse, porque, por lo que decía antes, se harían unas obras que al final no tiene sentido hacer ruido para evitar hacer ruido. Entonces, es ahora cuando nos estamos dando cuenta de que hay otra solución para poder combatir este tipo de problemas. Esto, como comentaba, Metro de Madrid. Voy a enseñar alguno más. Pero ahora, de aquí. La construcción de la futura estación de Lugo, de Adif también. Aquí, como veis, en el proyecto hay una zona que delimita con viviendas
Y luego hay aquí una segunda zona de acopio de material, que como veis, pues al igual que la otra, tienen ya las viviendas aquí pegaditas. Entonces, se ha prescrito en el proyecto público la pantalla fonoabsorbente móvil, en este caso, que es la definición exacta de nuestro producto. Voy a enseñar otro más. Y ya por último, aquí también se menciona directamente Ecobarrier. Aquí no es la decisión, la genérica. Esto de aquí se trata del proyecto de construcción del soterramiento de la línea de ancho métrico en Cantabria. Aquí, igualmente, barrera acústica de carácter temporal. Entonces, de nuevo, estamos visualizando éxitos a futuro, en este caso. Súper contentos también de que la concienciación haya llegado también, o esté llegando. Ecobarrier también tiene otros productos, también comercializamos otros productos. En este caso es una pantalla modelo HTC 3.5 y a diferencia de que hemos estado viendo hasta ahora, que es el modelo H9, que es el modelo más equilibrado, este es en su tamaño lo triplica prácticamente de ancho, es el equivalente a colocar varias H9 secuencialmente y es más pesado, pero sin llegar tampoco a triplicar ese peso, son 10,5 kilos. La diferencia principal, aparte de esto que os estoy comentando, de sus dimensiones, es que no es una barrera que posea los ensayos referente al fuego, agua y demás. ¿Por qué motivo es interesante? ¿Cuáles son los casos en los cuales es interesante utilizar este producto? Pues sobre todo, principalmente hablando de instalaciones lineales en el exterior que sean muy extensas en las cuales necesitamos rapidez a la hora de poder cubrir, imaginaos 100 metros, 50, 200 metros de una instalación lineal y necesito rapidez. Entonces, en este caso sí, que no una persona sola, sino 2 o 3 personas, si se necesitan, pero se puede realizar esta operación con mucha más rapidez. A ver. Vale. Y otro producto súper interesante son las estaciones de corte. Hay 2 tamaños distintos, pero en definitiva es llegar a cubrir con 360 grados el foco emisor de ruido. Y en este caso está orientado a lo que vemos, a que en su interior se puedan realizar operaciones de corte, ya sea de madera, de metal, no hay ningún problema, de tema chispas, no hay ningún tipo de problema, de que la barrera se pueda quemar, se pueda fastidiar, no hay ningún tipo de problema. Y este producto también, su montaje es sin herramientas, lleva ruedas, por lo tanto se puede desplazar en el interior de la obra sin dificultad y se monta muy rápidamente. O sea, no tiene ningún tipo de dificultad, ni se necesita un personal con una formación especializada para poder hacerlo. Es muy fácil. Os voy a poner un vídeo de un caso real en el cual se está utilizando esta solución. En este caso, lo que vemos es lo que comentaba. La cabina ya instalada en el interior de una obra y lo que me está contando son todas las operaciones que se realizan en el interior. No es solamente el ruido, que es lo principal, pero es que también la suciedad, las partículas que al final siempre sueltan, quedan contenidas en el interior de la cabina. Por lo tanto, también estamos ayudando a que el ambiente sea mucho más respirable, no solamente el confort acústico, ¿no? Sino también la respiración
está cortando metal, puede cortar madera, no hay ningún problema. Vale. Ya por último, a modo de resumen, os voy a poner este vídeo que lo hicimos nosotros, porque está muy bien hablar de lo bueno que es algo, de lo bonito que es algo, pero el equipo y yo principalmente quería verlo de primera mano, quería comprobarlo y quería también colaborar en crear un documento junto con mis compañeros que podamos compartir a la hora de poder hacer ver las características que tiene nuestro producto. Lo comparto con vosotros. EcoBarrier es una pantalla acústica portátil y reutilizable que posee una excelente capacidad de reducción y absorción de ruido. Su montaje y desmontaje es muy sencillo. Se coloca directamente sobre la estructura de sustentación mediante los ganchos y lazos elásticos incluidos. Las atenuaciones acústicas que se pueden obtener dependen de muchos factores. En ensayos documentados se han conseguido valores que oscilan entre los 16 y los 22 decibelios. Realizando un corte con radial amoladora sobre una vigueta de hormigón pretensado, observamos valores cercanos a los 100 decibelios. A medida que nos alejamos detrás de la pantalla, se observa una reducción cercana a los 20 decibelios. El taladro percutor genera aproximadamente 90 decibelios, que pasan a ser unos 70 decibelios detrás de EcoBarrier. De nuevo, logramos una atenuación aproximada de unos 20 decibelios. La reducción es espectacular. En esta ocasión, utilizando radial amoladora con disco de corte para acero, volvemos a generar unos 94 decibelios. Se consigue una reducción de entre 18 y 20 decibelios, atenuando considerablemente el ruido generado. Además, se puede comprobar la resistencia de la pantalla a las chispas producidas durante el corte. Las chispas se adhieren superficialmente a la pantalla sin dañarla, por lo tanto, su uso para este tipo de operaciones será completamente seguro. EcoBarrier es ideal para reducir el impacto acústico en varios sectores, desde el sector de la construcción hasta los grandes eventos musicales al aire libre, así como el sector ferroviario e industrial. Al ser una solución temporal, flexible y fácil de instalar, se adapta a prácticamente cualquier lugar de trabajo. Actualmente, Inerco Acústica está colaborando en la construcción de estaciones de tren y metro, estaciones de autobús, hoteles, hospitales, así como en eventos musicales al aire libre. Inerco Acústica se dedica al mundo de la acústica, insonorización, ruido y vibraciones. Además, ofrece servicios de ingeniería, fabricación e instalación de cualquier necesidad de insonorización y acondicionamiento acústico para reducir el impacto acústico ambiental o el ruido sobre los trabajadores. Muy bien. Lo cierro. Y hasta aquí estaría mi presentación. Emilio, ¿estás por ahí? Por aquí estoy, Edu. Muchas gracias. Y enhorabuena por la presentación. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Muy bien, voy a ver. ¿De acuerdo? Vale. Sí. Os animo a que las dudas que os hayan quedado las trasladéis ahora a través del chat y escribáis las preguntas que tengáis. Vale. Yo tengo algunas por aquí. Sí, si quieres hacemos una cosa. Te leo yo las de EcoBarrier. Vale. Y me lees tú a mí las que estén relacionadas con la parte mía, ¿de acuerdo? Venga, perfecto. Vamos a empezar por EcoBarrier por tener una continuidad. ¿Te parece como que acabas de cerrarlo? Muy bien. A ver. Preguntan sobre si los paneles hay que comprarlos o existe la posibilidad de alquiler. Perfecto. Pues tenemos las dos opciones. Tenemos disponibles ambas opciones, ya que dependiendo del uso o el objetivo, pues puede ser, oye, quiero tener este producto en mi almacén para
poder usarlo, si no a diario, todas las semanas para distintas obras y demás, o mira, hoy tengo esta actuación que es puntual, pero es que muy probablemente hasta dentro de 4 meses no voy a tener otra y no tengo dónde dejarlo ni tengo ningún medio, ¿no? Entonces, en este caso, pues también está la opción de alquiler. Sí, sí. O sea, se pueden... nosotros damos solución para ambos casos. Sí. Ok. Otra pregunta que hacen es ¿cuánto reduce el ruido del panel? Vale. El grado de aislamiento depende de muchos factores, como la posición en la que esté. Es decir, si lo tenemos muy cerquita de la fuente de ruido, que sería lo ideal, como ha hablado antes Emilio. También depende de si al lado hay un edificio, si pegado hay una fachada en la cual este ruido puede rebotar en la fachada y salir. Depende de muchos factores. En ensayos en los que se han realizado está en torno a los 16, 20 decibelios. En Sevilla, en este caso, en los ensayos que hicimos, en este vídeo último, estábamos reduciendo alrededor de 18 o 20 decibelios. Ok. Y ya para la última pregunta, para no hacer demasiadas, es ¿qué tipo de estructura es necesaria para colocar la pantalla Ecobarrier? De acuerdo, pues realmente es súper sencillo, es decir, no hay que complicarse en absoluto. El IDEM AS es como si estuviera poniendo una cortina. ¿Qué limitación es la que tenemos? El viento. El viento es la mayor limitación. En exterior, si vamos a hacer grandes alturas, como hemos visto antes, pues si le vamos a poner sobre un andamiaje y demás, hay que hacer ese cálculo, es decir, hay que calcular el efecto vela. Lo que es muy fácil de calcular es el sobrepeso, o sea, su peso propio, 5,5 kilos cada panel, es fácil y es muy poquito, pero el viento, fuerza de ese viento que va a ejercer, sí es importante tenerlo calculado. En interior, imaginaos, se puede poner sobre un cable de acero, en el cual se ata en dos extremos, se coloca unas bridas o unos mosquetones y no hace falta nada más en este caso. Al ser 5 kilos cada una de ellas, no es necesario. Pero si ya es en exterior y es una estructura de dimensiones muy considerables, como las hemos visto antes, sí que hay que calcularla. Pero no deja de ser un andamio o similar, infinitamente más sencillo que si hubiese que hacer una cimentación y una estructura metálica, infinitamente más sencillo siempre. Ok, Edu, pues yo de Ecobarrier no habría ninguna más. No sé si tienes alguna más. Sí. Bueno, de lo que ha puesto antes, según estabas interviniendo Emilio, te puedo comentar. Nos ha hecho una pregunta en la que nos dicen que si Inercoacústica, si trabaja en toda España, en todas las provincias, vaya. Sí, yo diría que no solamente en toda España, sino en todo el mundo. O sea, como he comentado antes, aquí en España tenemos varias oficinas por todo el territorio español, pero nosotros nos sentimos una empresa global, internacional, y por eso tenemos 10 sedes en todo el mundo y que cada año vamos añadiendo más países, cada año que pasa, ¿no? Entonces, en España da igual que estemos en Madrid, que estemos en Sevilla, que estemos en Tarragona. Es decir, España, al fin y al cabo, es un territorio muy pequeño comparado con todo el mundo y aún así pues tenemos 4 oficinas aquí en España. Podemos abarcar todo el territorio español sin ningún problema, no solamente eso, sino que también cualquier parte del mundo, o sea, sin ningún problema. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿hay manera de calcular qué material es el idóneo para poder aislar en un caso particular y saber el espesor o lo que va a ocupar? Supongo que querrá decir. Claro, eso es justamente lo que hacemos una vez que recopilamos todos los datos necesarios en cuanto al nivel de ruido que tiene el foco, el aislamiento acústico que tenemos actualmente y cuánto ruido llega.
porque en función de esos datos vamos a poder saber cuánto tenemos que añadir, y si sabemos cuánto tenemos que añadir vamos a poder seleccionar el material más adecuado para que añada esa cantidad que necesitamos. Pero la respuesta es sí, pero para poder hacerlo pues necesitamos una toma de datos que sea precisa para que realmente esa elección del material sea idónea y no matemos moscas a cañonazos o nos quedemos corto con el tratamiento acústico. Perfecto. Y había otro que he marcado que decía qué datos se pueden obtener de un estudio acústico. Generales, supongo. Claro. Bueno, los estudios acústicos yo los diferenciaría de forma muy gruesa de dos tipos, que son sobre instalaciones que no están realizadas a nivel de proyecto, algo teórico, digamos, ¿vale? En el que tú tienes algo que se va a construir en un futuro, pero actualmente no está. ¿De acuerdo? De esa futura implantación, en base a los planos y a la definición constructiva, nosotros podemos elaborar con un estudio acústico los tratamientos acústicos necesarios para poder evitar incumplimientos de ruido tanto al trabajador como al ambiente exterior o calidades acústicas que requieran la instalación a nivel de proyecto. Y luego está un segundo estudio acústico, que es que la instalación ya está hecha y actualmente el cliente tiene un problema. Tiene un problema de vibraciones, tiene un problema de exceso de nivel de ruido o tiene un problema de que no cumple los requisitos acústicos interiores en su instalación. Y entonces, a partir de ahí lo que hacemos es una campaña de ensayos. La campaña de ensayos puede ser muy diferentes en función de la tipología del ruido y con esa campaña de ensayos y con esas herramientas de modelización y de cálculo obtenemos los tratamientos acústicos que son necesarios añadir a la instalación existente para cumplir. Se presupuestan esos tratamientos acústicos y si el cliente estuviese de acuerdo, pues se ejecutan y luego se vuelve a medir para comprobar que se han cumplido los requisitos. Y ese sería un poco todo el proceso. Hasta ahí, bro. Hay algunas más, pero ya son un poquito más particulares. Perfecto, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar por finalizado el webinar, no sin antes agradecer muy sinceramente vuestro interés y vuestra presencia. Estamos a vuestra disposición. Ahí tienen nuestros datos para que cualquier cosa que necesitéis relacionado con el webinar os lo podamos aclarar o enviar. O que si actualmente tenéis alguna necesidad en la que podamos ayudaros, por supuesto, pues nos encantaría que contéis con nosotros. Muchas gracias de nuevo por la asistencia. Muchísimas gracias. Y espero que nos veamos pronto. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.